Ya de regreso con Reinaldo Berríos en esta segunda intervención que Reinaldo va a tener en nuestro capítulo de hoy, que estamos súper seguros que ustedes lo esperan con tantas ganas. Tienes fanaticada, Reinaldo, ¿no? Tienes fanaticada. Sí, no, ya me están pidiendo hasta autógrafos ya. ¿En serio? Sí. ¿Tú creerías que una persona en el centro de Iquique me siga, me toque el hombro y me diga, ¿me puede firmar acá? Yo lo creo totalmente, porque tú eres una persona que cuando comunica lo hace muy bien. Tú llegas bien, explicas bien, así es que y fíjate que es una característica que no todos tienen. Ni políticos, ni doctores, ni abogados, muchas veces, entonces ni periodistas. Entonces, que lo puedas hacer es porque tienes el don de comunicar. Ya, ¿y qué hiciste? Ya, me sorprendí, obviamente, no sé, me pasó una vez, no que me pase todos los días. ¿Y qué pusiste con cariño para...? No, sí, claro, con cariño, no sé, era un libro, creo. Qué bien, qué bonito, qué bien. Reinaldo, ya continuemos entonces después de este lapsus de tu superfama en Iquique. Continuemos con el tema de la política que sigue candente. Yo creo que vamos a estar en esto, Reinaldo, con este tema más o menos hasta junio del otro año. La producción no nos va a soltar con el tema. Tienen que pasar las elecciones, después toda la preparación para el cambio de gobierno, después cuando asuma. Ya, después viene la redacción del articulado de la nueva Constitución. También. Que es un tema no menor, que no lo tratábamos en el bloque anterior, ¿cierto? Pero que de alguna manera atraviesa todo este proceso electoral y que también sufrió, yo creo, un traspié más o menos importante, porque la votación del domingo pasado, ¿cierto? No tiene nada que ver con la votación por los convencionales constituyentes, digamos, en términos de hacia dónde votó la gente, ¿cierto? Que mayoritariamente en el caso de los convencionales, ¿cierto?, votó centro-izquierda. De hecho, muchos analistas señalaron que el país se había ido a la izquierda, se había izquierdizado, que estaba en una posición muy progresista, ¿cierto?, que la derecha había quedado relegada a su mínima expresión. Bueno, el domingo pasado, ¿cierto?, nos dimos cuenta que no fue así, sino que seguimos en un empate técnico, digamos, esto del 50-50, ¿cierto?, de la tendencia de centro-izquierda o de izquierda y la tendencia de centro-derecha o derecha. Entonces, ahí yo creo que los convencionales también tienen que hacer, ¿cierto?, una revisión, porque no va a ser fácil aprobar una constitución si el país está absolutamente polarizado, dividido 50-50. O sea, imagínate que se proponga una nueva constitución y el 49,9% la apruebe, digamos. Sería un desastre, porque todo este trabajo se habría desperdiciado. Oye, y es extraño que un 80% haya votado apruebo y ahora 27% haya votado por Kast. Sí, por un candidato que no quiere nada con la nueva constitución. No quiere nada con la nueva constitución y todo el mundo, o sea, y ese fue un triunfo apabullante en realidad de parte de la izquierda, el 80% queriendo aprobar esta nueva constitución. Reinaldo, y de todos modos, dentro de todas estas situaciones que se están dando, no sé si te has dado cuenta, yo me imagino que sí, hay un tema de una campaña espontánea que se ha ido dando con el tema de las candidaturas. Hablo exactamente de la candidatura de Boric. He visto muchos memes, he escuchado canciones, he visto unas situaciones muy graciosas al respecto, que me llama la atención la creatividad de la gente y cómo la gente ha podido demostrar de alguna manera muchos aspectos, muchas cosas que quiere a través de estos memes, de estos, no sé si la palabra siempre es meme, como caricaturas, gráficas y cosas que muestran creatividad, que muestran diversión y que muestran
una adhesión bastante popular, que yo no sé si es así o no, pero a mí me parece que aquí también falta mucha gente que se levante a votar, que se levante a votar, que se levante a mostrar cuál es su intención, y no solamente que la muestren memes, pero los memes han sido fantásticos. Sí, lo que pasa es que yo creo, Karim, que los votantes de Boric primero quedaron un poco, no un poco, yo creo que bastante sorprendidos con lo que ocurrió el domingo, probablemente primero porque Boric no salió primero, no salió, ¿cierto? No fue la primera mayoría. Segundo, porque había incluso algunos que pensaban que iba a ganar en primera vuelta. Imagínate cómo quedó esa gente. Y tercero, ¿cierto? Porque vieron que la votación de Parisi fue muy significativa, sobre todo en el norte del país. Entonces quedaron bastante descolocados, yo creo, todas las personas que apostaban por Boric. Entonces, bueno, surgió, ¿cierto?, una especie como de una especie de ola ya de, entre comillas, ¿cierto?, de optimismo, de tratar de dar vuelta un poco a la página y de pensar con optimismo, ¿cierto?, lo que viene el 19 de diciembre, que es la segunda vuelta. Entonces ahí empezaron a surgir una serie de memes, ¿cierto?, algunos muy divertidos, digamos, ¿cierto?, como ese de los disléxicos por Robix, ¿cierto? Entonces, donde aparece, claro, al leerlo uno dice, bueno, pero no pusieron Boris, claro, y uno entiende porque son disléxicos, digamos, que ven al revés Robix, ¿cierto? Claro, el nombre el apellido del candidato, en fin, hay otro de los miopes, ¿cierto? Los usuarios de BTR, ¿cierto? Que están como muy divertidos. Y bueno, hay una cantidad de cosas, ¿cierto? También canciones, una canción de Freddie Mercury por ahí, ¿cierto? Hay otros temas también que les han cambiado la letra. ¿Cuál es la de Freddie Mercury? Somebody. Somebody, algo así dice, ¿no? Sí, eso. Hay grupos de estos grupos, ¿cierto? De coreanos también, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los? BTS. Eso, no es BTS, pero es uno parecido también, que le hicieron una traducción de la letra. Yo la verdad que no sé si será lo que dice, porque obviamente está en coreano, pero está muy divertido, digamos. Entonces hay ahí un talento, una creatividad, ¿cierto?, de la gente que trató de salir de un poco de esta sensación, ¿cierto?, de tristeza por lo que les pasó el domingo, y de darse ánimo, porque aquí no queda otra, ¿cierto?, sobre todo para la gente que es más politizada, ¿cierto? Que vive un poco en función de lo que pasa en el país, de lo que va a pasar, en fin. Entonces, también, ¿cierto? Eso ha traído aparejado una serie de anuncios, uno muy importante que se esperaba y que incluso yo creo que podría ser fundamental para la candidatura de Gabriel Boric, que es la presencia de Isquia Siches como una de los principales, ¿cierto?, vocera o jefa de campaña. Incluso entiendo que va a ser una mujer que hasta antes del estallido social, ¿cierto?, perdón, hasta antes de la pandemia estaba muy bien evaluada, ¿cierto?, en las encuestas. La gente le parecía una persona muy equilibrada, ¿cierto?, muy ponderada, de una enorme preparación, y bueno, ese caudal político es que incluso estuvo ella a punto de ser, ¿cierto?, designada candidata. O sea, muchas ganas, digamos, de los partidos, de algunos partidos de izquierda, de que ella fuera la candidata. Definitivamente, bueno, ¿cierto?, estuvo embarazada, ella privilegió su familia, el tener su bebé, pero ahora, bueno, ya el bebé ya no es tan pequeño, ¿cierto? Esto fue hace 2 años. Y ella deja, ¿cierto?, el colegio médico en una declaración bastante emotiva que hizo, ¿cierto?, el día que ella renuncia al colegio médico. Dice: he mirado los ojos de mi hija y me he dado cuenta de lo que tengo que hacer. O sea, eso realmente fue muy fuerte. Algunos dicen que es la frase de esta campaña, de esta segunda vuelta, porque refleja, ¿cierto?, lo que muchas personas quieren para su familia, digamos, para sus hijos, para su descendencia, un país, ¿cierto?, con cambios significativos que están encarnados en este caso en la imagen de Gabriel Boric y de las personas que lo acompañan, en realidad, porque hay bastantes jóvenes, hay mucha mística ahí en ese grupo.
Exactamente. Y quien se unió al sector CAS es Paula Daza. Claro, bueno, Paula Daza, cierto que también tiene una muy buena imagen, cierto, cuando se hacen las encuestas de opinión pública, el personaje mejor evaluado del gobierno. Del gobierno de Sebastián Piñera es Paula Daza. Entonces, bueno, ahí, cierto, en principio ella parece que no tenía muchas ganas. El ministro Bellolio dijo que ella iba a trabajar en los ratos libres, qué sé yo, una vez que terminara, cierto, su trabajo en el ministerio, pero después ya ella anunció que va a pedir, a contar del lunes, ¿cierto? Va a pedir permiso sin goce de sueldo durante 3 semanas para incorporarse a la campaña de José Antonio Kast. Ahora, es curioso, digamos, lo que ha pasado con algunas personas del área más moderada de la centro-derecha, algunos líderes de Bópoli, ¿cierto? Personas que, como Silvia Izaguirre, que también se incorporó al comando, porque ellos se supone que son de una nueva derecha, digamos, de una derecha liberal, ¿cierto? De una derecha que quiere dejar atrás el pinochetismo, que quiere dejar atrás la dictadura, y que en esta coyuntura, en definitiva, ¿cierto?, se alinean con José Antonio Kast, con una persona que es bastante de extrema derecha, ¿cierto? Exactamente. Entonces, de alguna manera dejan esa impronta, ¿cierto?, que estaban tratando de construir durante mucho tiempo y dejan ahí un vacío enorme, digamos, porque si la derecha, ¿cierto?, realmente muestra su verdadera cara y vota masivamente por Kast y lo hacen su presidente, cosa que es bastante posible que ocurra, bueno, ¿dónde queda la renovación de la derecha? ¿Dónde queda, cierto, esa otra mirada, cierto, más de largo plazo, la mirada medioambientalista, cierto, que tiene que ver con los problemas de futuro, con el medio ambiente, con el calentamiento global? O sea, es una derecha que deja absolutamente esas banderas de lado y se retrotrae, ¿cierto?, a una concepción bastante arcaica, añeja, de lo que es lo que es ¿cierto?, construir un país. Entonces, no estoy pensando en esta elección solamente, estoy pensando en lo que viene en 4 años más, ¿cierto?, o en 8 años más, cómo se van a ellos, ¿cierto?, a realinear en el transcurso del tiempo, si se quedan todos en esa postura. Entonces, es bien complejo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con estos partidos sobre todo. El caso, bueno, de Javiera Parada, ¿cierto?, que había sido uno de los rostros del candidato Briones. Ella sí, ¿cierto?, de un paso al costado dijo que ella no iba a seguir, digamos. Y hay otros líderes también de Bópoli que han señalado que no van a votar por José Antonio Kast, digamos. Y eso es automarginarse inmediatamente de esta derecha. Sí, lo vi. Y en algún momento también Bópoli dijo que no iba a pedir nada de vuelta, digamos. No le iba a pedir nada a Kast si es que llegaba a ser el presidente. Reinaldo, y ahora que estamos en el tema de Kast, yo no lo puedo evitar como parte de esta conversación y de esta reflexión, porque estamos con público viéndonos, porque estamos al aire en un canal de televisión que en el fondo somos quienes representamos a la gente de Iquique, somos a la gente de Tarapacá, y no podemos, yo por lo menos no puedo dejar de decir que me pareció terrorífico, atroz lo que dijo Johansen se llama el... Johannes Kaiser. Me pareció retrógrado, terrible, misógino, lleno de odio, lleno de rencor. Y si bien es cierto, yo no soy psicólogo para poder analizarlo, vamos a buscar a alguna persona especialista en esto, me parece que él habla demasiado de violaciones. Fíjate que ese punto... sé que me puedo tal vez meter en un problema, pero me parece un punto que hay que tomar en cuenta. Él en todo momento habla de violar. Entonces la pregunta es, ¿fue violado? ¿Violó? ¿Y nadie ha dicho nada? Es un caso que no salía a la luz, pero todo eso te lleva a pensar que algo le pasa con el tema. No es que llegue y lo condena como es parte de una sociedad normal, condenar la violación. Él llega y lo habla, y lo repite, y lo tuitea, y lo discute. Entonces el caballero tiene un tema con la violación. O lo violaron o violó. Creo. Sí, mira, yo no sé, en realidad, bueno, uno no puede saber, ¿cierto?, ese tipo de cosas, pero es un personaje bastante
no sé, estrambótico, diría yo, ¿cierto? Porque también reivindica, ¿cierto?, a lo que se haya fusilado a gente en Pisagua, digamos. Entonces, También habló de eso. Entonces, una persona que está, digamos, en una sintonía absolutamente distinta a la que lleva la mayoría de la ciudadanía, que tiene una personalidad que es misógino, ¿cierto? Que no tiene, que no siente que las mujeres puedan ser igual que los hombres o que tener los mismos derechos. En un siglo XXI, ¿cierto? Que yo creo que eso ya ni siquiera debiera admitir duda. O sea, yo creo que, ¿cierto? Es cosa de ver a los niños en los jardines infantiles, ¿cierto? Probablemente a ti te ha tocado conocer o ver a los chicos que están en otra, digamos, ¿cierto? Que entienden que las mujeres son iguales que ellos, los varones, que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas obligaciones, que también ellos pueden lavar la loza, también pueden hacer cosas en la casa, también pueden tejer, ¿cierto? Como lo hacen, ¿cierto? Lo hicieron sus mamás o sus hermanas, ¿cierto? Pueden aprender tejido, pueden hacer lo mismo que hacen ¿cierto? Las mujeres, pueden hacer lo mismo que hacen los hombres, tienen todo el derecho. Si quieren jugar a la pelota, si quieren, en fin, desarrollarse en distintas actividades de la vida cotidiana. Entonces, y ahí te das cuenta, un señor que es cavernario, porque la verdad es que yo creo que esa es un poco la idea, es un tipo que no le da, como dicen en buen chileno, no tiene los palos para el puente, como se dice, ¿cierto? Que le faltan palos para el puente. Realmente sorprende además, ¿cierto? En un matinal, conversando con una periodista, ¿cierto? Que tiene también una gran, ¿cierto? Presencia pública, que la gente la estima, ¿cierto? Como es Montserrat Álvarez, y le dice una pesadez, una tontera, ¿cierto? Y realmente yo creo que le hizo un flaco favor, ¿cierto? Un flaco favor acá, ¿cierto? Con todo lo que pasó. Y bueno, y después lo que pasa es que se empezaron a salir a la luz una serie de posteos que él ha hecho, porque él es un youtuber, entiendo, y que desde hace mucho tiempo viene diciendo, ¿cierto?, lo que de alguna manera manifestó ese día. Entonces después él borró su cuenta de Twitter, después terminó, ¿cierto?, renunciando al partido, ¿no? Sí. Pero ya es un diputado de la República, o sea, más allá... Claro, pero llama la atención como las mujeres del sector de su sector geográfico votan por él, si él no valora a la mujer como corresponde. O sea, hay un Twitter, Reinaldo, en que él dice que las mujeres ya no llegan a su casa a darle placer y atender al marido. Y para estar manteniendo hueonas empoderadas, prefiero volverme maricón. Sí. O sea, no, eso ya está fuera de toda, no sé. Yo creo que hay como un mínimo, un estándar mínimo, digamos, ¿cierto? Para desenvolverse en la sociedad. Y yo creo que él no lo tiene, y así como tampoco lo tiene, ¿cierto?, otros personajes que también son partidarios de CAS, como el Gonzalo de la Carrera, ¿cierto?, que ha tuiteado una serie de cuestiones así que son otro desastre de un pervertido, digamos, o sea, una persona otro desastre que ve a las estudiantes, ¿cierto?, no sé, con ojos libidinosos, digamos. Realmente increíble, ¿cierto?, que estos personajes, además, ¿cierto?, no es que sean unos personajillos por ahí que están perdidos en el límite, sino que ahora son diputados, digamos, ¿eh? Van a ser personajes que además, ¿cierto?, y bueno, aquí los medios tienen también una parte importante de responsabilidad, son personajes, entre comillas, atractivos para los medios, entonces van a estar permanentemente, ¿cierto?, en los canales, en los matinales, hablando tonteras, porque eso alimenta el morbo, ¿cierto?, alimenta el rating, y desgraciadamente lo hemos visto, ¿cierto?, durante estos últimos años, probablemente van a estar en forma permanente hablando cosas que son absolutamente fuera de tiesto, digamos, para un buen chileno, digamos. A estas alturas del siglo XXI no se condicen, digamos, con una sociedad que pretende, ¿cierto?, avanzar en derechos, ¿cierto?, en igualdad, en fin, en todas estas cosas, ¿cierto?, que vienen siendo desde hace tanto tiempo, además. O sea, este tema de eliminar
¿cierto? Y lo comentábamos en un programa anterior, de eliminar ¿cierto? El Ministerio de la Mujer o de fundirlo con otro ministerio, digamos, para que no tenga la relevancia que tiene. Esto de entregar derechos, ¿cierto? A aquellas personas que tienen la libreta de matrimonio, digamos, ¿cierto? Y por encima de aquellos que no la tienen, de que hablar de las parejas, ¿cierto? Que son homosexuales, ¿cierto? Y que viven y que tienen todo el derecho del mundo, ¿cierto? A hacer su vida en familia y, en fin. Son pensamientos bien retrógrados y que llaman la atención, digamos, porque en las sociedades más avanzadas ya hace mucho tiempo, ciertos años, décadas incluso, que ya no son temas, digamos. Ya no son temas. ¿Qué te importa a ti lo que haga, cierto, la vida sexual de la persona que está al lado, que va en el metro, no sé, en la micro, que trabaja contigo en un determinado trabajo? Es su tema, es su libertad, es su vida y tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, que estos personajes aparezcan y que sean ahora diputados, es realmente tremendo. Claro, es muy raro en realidad que una sociedad elija retroceder con esta gente. Es muy raro, sí. Es muy extraño, pero también es extraño que hayan personajes con ese nivel de educación, con un buen nivel económico, que no tengan la educación, que no tengan capacidad mental, que no tengan ninguna capacidad en el fondo, que no tengan ninguna capacidad, cómo avanzan en la política, porque también están en un entorno que prefieren no moverse de su zona de confort y seguir votando por tontones que te van a seguir manteniendo un estatus que no sé ni cómo te lo conseguiste, pero que no te van a hacer esforzarte en nada. Así lo vi. Sí, no, realmente yo creo que estos personajes, bueno, de no morigerar sus posiciones, ¿cierto? Y de no tender hacia el centro, o por lo menos, ¿cierto? Bajar un poco las revoluciones respecto de lo que piensan. Desgraciadamente, y te insisto, van a ser personajes que van a estar permanentemente en los medios, porque son muy polémicos, ¿cierto? Dicen cosas bien, no sé, tiradas de las mechas, digamos, ¿cierto? Y de alguna manera... ser polémico, pero lógico. Sí, no sé. Sí. Bueno, pero esto, digamos, tiene que ver también con una campaña, ¿cierto?, que vamos a seguir viendo en los próximos días. Yo creo que estos son solamente algunas muestras, digamos, de lo que vamos a ver, porque viene todo un tema de la revisión de los programas, digamos, también, ¿cierto? Claro. Es una realidad, y algo comentábamos en el bloque anterior, que los candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, van a tener necesariamente que tender hacia el centro, ¿cierto? Morigerar un poco sus posturas más extremas para tratar de capturar el electorado, ¿cierto?, que está en disputa, que son aquellos que votaron por los otros candidatos y fundamentalmente, como decíamos, que votaron por Parisi. Entonces, ¿de qué manera se integran algunas propuestas? Bueno, Boric ha avanzado bastante en el tema y de hecho ha señalado, ¿cierto?, que algunas de las propuestas de Parisi son bastante razonables, que hay que analizarlas, hay que verlas y eventualmente incorporarlas al programa. Oye, y también es importante que lean los programas, de cada uno, las propuestas de cada uno. Y después el mismo televidente, si se pone a leer los programas, se va a ir dando cuenta si alguno va cambiando esto, si va cambiando lo otro, y cómo va mostrando el discurso. Y también después, aunque no todos los ciudadanos podemos hacerlo, vamos a tener un poco la capacidad de ir viendo lo cumplió, no lo cumplió, cómo lo va haciendo, todo eso. Sí. Y una cosa, antes de terminar, Karim, que se nos quedó en el tintero un poco, fue el tema, digamos, de las votaciones en la región, que hay un pequeño análisis ahí también numérico, digamos, que yo te decía que, claro, sirven como un ejercicio, que uno dice, bueno, por lo menos aquí los números dicen algunas cosas y bueno, vamos a ver qué pasa el 19 de diciembre, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué pasa con estos números, cómo se mueven. Pero mira, es interesante el panorama en la región porque Apruebo Dignidad, ¿cierto?, en lo que es diputado, estamos hablando, ¿cierto?, en diputado, sacó 26.535 votos, ¿ya? Boric acá sacó 18.000 y fracción, o sea, hubo 8.000 y tantos votos de candidatos, ¿cierto?, a diputados de Apruebo Dignidad, que o fueron comunistas, o, ¿cierto?, Camila Castillo, o fue, ¿cierto?, Alejandra Ceballos, que no votaron por Boric, digamos, lo cual es bastante raro, digamos, ¿cierto? Si una persona vota por Matías Ramírez, ¿no es cierto?, vota por la Camila Castillo, debió haber votado por Boric. Bueno, aquí se perdieron 8.000 votos de una, digamos. Algo pasó ahí.
Así que ojo con estas cifras. Después, el nuevo pacto social, ¿cierto? Que en el fondo fueron los votos que sacó la lista de, ¿cierto? Marcos Pérez y Dani Astudillo. Ellos sacaron 15.911 votos, ¿cierto? En definitiva fue Dani Astudillo la elegida como diputada. Y hay otro partido que es cierto que son los humanistas que sacaron un poquito menos, 1.920 votos. Pero si tú sumas todos estos votos, que debieran ser de Boric, ¿sí? Debieran ser de Boric ahora en la segunda vuelta, tú sumas 44.366 votos, o sea, de 18.000 pasaría teóricamente, según estos números, a 44.000 votos, ¿cierto? Gabriel Boric. Y por el otro lado, ¿cierto? En el caso de José Antonio Kast, el Frente Social Cristiano o el Partido, ¿cierto? Republicano, como se le conoce, sacó 14.839 votos, y Chile Podemos más, ¿cierto? Renzo Tizotti, más, ¿cierto? Gallequillos, en fin, 23.740, más un partido que la verdad es que yo no sé dónde está ubicado, pero que se llama Nuevo Tiempo, y sacó 1.462 votos. En total, esta lista sacó 40.041 votos. O sea, teóricamente Gabriel Boric debería ganar por sobre los 4.000 votos en este análisis. Región. Pero, ¿cierto? Hay 15.718 votos de Parisi que vamos a ver una vez más, tal como comentamos en el bloque anterior, qué va a pasar con esos 15.000 votos, para dónde van a ir y si efectivamente van a votar. En una de esas no votan, o la gran mayoría, ¿cierto?, se queda en su casa. Y otro tema que tampoco hemos conversado, ¿cierto, Karim? Y que es importante que la gente lo tenga presente, es cuánta gente nueva, ¿cierto? Cuántas personas que no votaron en la primera vuelta van a ir a votar en la segunda. Importante el dato, importante, ¿cierto? Recordar que en la anterior elección Sebastián Piñera fue capaz de mover 500.000 personas para que votaran por él en la segunda vuelta. Así que imagínate lo que significa, ¿cierto?, un movimiento de esta naturaleza, y de lograr que 500.000 de personas que no votaron, se levanten a votar, vayan, digamos, se programen y la logren. Sí, vayan a votar. Entonces, ya sea por Kast o sea por Boric. Boric, claro. Ahí vamos a ver qué va a pasar el próximo 19 de diciembre. Ok. Reinaldo, bien buena la conversación, ¿eh? Bien sabrosa la cosa como está. Sí, yo creo que sí, importante, digamos, ¿cierto?, que estas conversas, tal como la hemos sostenido en el programa, la gente las pueda también llevar a cabo, ¿cierto?, en familia, con su amistad, en fin. Y como yo digo, poner paños fríos, analizar las cosas con calma, ¿cierto?, y no dejarse llevar por de repente, como se dice en buen chileno, la calentura del momento, digamos. O sea, hay que ser capaz, ¿cierto?, de reflexionar, de ponderar, y de ver lo mejor, ¿cierto?, para nuestro país. O sea, de repente también hay un tema bastante, ¿cierto?, que es un poco egoísta, digamos. ¿Qué me conviene a mí, digamos? ¿Qué me conviene a mí? A mí me conviene, ¿cierto?, fulano, porque me mantienen, no sé, la pega, porque me van a subir. Claro, no sé. Claro. No, esta la pregunta es otra. La pregunta es qué le conviene al país, digamos. ¿Qué le conviene al país? Porque en el fondo yo soy parte, ¿cierto?, de un grupo de personas que viven en este país, ¿cierto? Y tengo familia, ¿cierto? Tengo relaciones, tengo grupos de referencia, ¿cierto? Y por supuesto que uno quiere lo mejor para todos, digamos. No es tan solo un tema de cómo me afecta a mí el bolsillo, si gano más o gano menos, si me van a dar un bono o no me van a dar un bono. No, hay que pensar en los niños, hay que pensar en la educación de esos niños, hay que pensar en nuestros padres, ¿cierto? Hay que pensar en la salud de ellos, en sus pensiones, en cómo van a estar mejor, ¿cierto? Sí. A contar del 11 de marzo del próximo año. Así es, Reinaldo. Ahora sí nos tenemos que ir, mi querido Reinaldo Berríos. Bueno, ha sido un gusto como siempre, Karim, sí, pues, que estés muy bien. Cuídate. Igual tú, cuídate mucho. Y ustedes, ya saben, reflexionen, piensen, digan, oye, mira lo que dice el guatón, oye, mira lo que dice el pelado. Bueno, yo soy el guatón y el pelado al mismo tiempo. Claro. Pero mira lo que dice este par, escucha lo que dice, tú crees esto, tú crees lo otro, le va a hacer bien a usted, le va a hacer bien a su familia y va a poder votar de la mejor manera. Nos vamos a un corte y regresamos con más Iquique al Día.